A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que un imperio, que parecía estar resurgiendo con una fuerza increíble, de repente se desmorone de una forma tan bestial y tan rápida? Esa es la gran pregunta, el misterio que vamos a intentar resolver hoy. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema, porque la paradoja es fascinante. La dinastía de los Borbones, en el siglo XVIII, había puesto en marcha un auténtico renacimiento. Pero entonces, si todo parecía ir sobre ruedas, ¿por qué se fue todo al traste? ¿Qué demonios falló? Es que si miramos los datos de la época, vemos un progreso increíble. Proyectos urbanos, nuevas infraestructuras, se moderniza el ejército, la economía. Hay avances en la ciencia, en la educación y, ojo, incluso se crean las primeras escuelas para niñas. Baja la mortalidad infantil, los esclavos consiguen más derechos, hay más americanos en cargos públicos. Vamos, que sobre el papel el imperio parecía más fuerte que nunca. Venga, pues arranquemos nuestra investigación. Y lo hacemos con el primer sospechoso de la lista, la decadencia interna. Y esta decadencia tiene un nombre propio, el de una de las figuras más poderosas y, desde luego, más polémicas de la historia de España, Manuel Godoy. Y es que aquí está el meollo de la cuestión. Godoy era una figura con dos caras. Para algunos, era un visionario, un ilustrado que quería traer la modernidad a España. Para otros, para otros era simplemente un trepa corrupto que se hizo de oro y al que odiaban tanto la nobleza como la Iglesia. Y es que su historial de reformas es para quitarse el sombrero, ¿eh? Creó el Real Observatorio Astronómico, fundó el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, apoyó la primera campaña de vacunación intercontinental de la historia y fue mecenas de genios como Goya. La pregunta que nos hacemos es inevitable. ¿Cómo es posible que alguien con este currículum sea visto por muchos como el gran culpable del desastre? Bueno, dejemos a Godoy por un momento y pasemos a nuestro segundo sospechoso, el factor externo. Porque toda esa inestabilidad interna en España fue la oportunidad de oro para un auténtico tiburón político, un maestro de la manipulación, Napoleón Bonaparte. Y es que todo pasó a una velocidad de vértigo. En 1807, España deja pasar a las tropas francesas. Para principios de 1808 ya hay 100.000 soldados en el país, muchísimos más de los acordados. En marzo, ¡pum!, motín de Aranjuez, cae Godoy, y el rey Carlos IV abdica. Y en mayo llega el remate final, la jugada maestra, las abdicaciones de Bayona. Napoleón se queda con la corona. Y para entender cómo veía Napoleón a la monarquía española, solo hay que leer lo que él mismo escribió sobre Fernando VII. Dijo: «Es indiferente a todo, muy material, y no tiene idea de nada. ¿Cómo voy a tratar con una persona así?». Esta cita lo dice todo, ¿verdad? Nos da una idea de lo fácil que se lo pusieron. La jugada de Bayona fue una humillación de manual, paso a paso. Primero, Napoleón los junta todos allí. Luego amenaza a Fernando y le dice que su dinastía se ha acabado. Fernando, asustado, le devuelve el trono a su padre. ¿Y qué hace su padre, Carlos IV? En ese mismo instante se lo cede todo, la corona y el imperio, a Napoleón. Así de sencillo, una jugada de ajedrez perfecta. Pero claro, en este drama no solo había reyes emperadores. Hay un tercer sospechoso, uno que es más abstracto, pero que fue igual o más poderoso. Una auténtica revolución en la forma de pensar, una idea que partió a los españoles en dos: el liberalismo. Imaginemos la escena, el país invadido, en plena guerra, y en Cádiz un grupo de diputados liberales se reúne y ¡zas!, redactan la primera constitución de la historia de España. Y es un bombazo, ¿eh? Soberanía nacional, separación de poderes, libertad de prensa. De repente, el poder ya no venía de Dios al rey, sino que residía en la nación. Esto no era una pequeña reforma, era dinamitar por completo el antiguo régimen. Y claro, esto provocó una guerra civil dentro de la guerra. En el mismo bando que luchaba contra los franceses, había dos facciones que se odiaban. Por un lado, los absolutistas, que querían volver a lo de siempre, rey, iglesia y tradición. Y por otro, los liberales, que querían una monarquía constitucional. Esta división interna fue letal, tanto en España como en América. Y aquí llega uno de los mayores errores de cálculo de toda esta historia. El gobierno liberal estaba convencido de que su nueva inflamante constitución calmaría los ánimos en América. Así que, con esa idea en la cabeza, paran el envío de un ejército de 22.000 soldados. El resultado, justo el contrario. Dejaron a los realistas en América completamente vendidos. Y eso nos lleva, claro, a América. Todo ese caos en la península, el rey prisionero, el país invadido, la guerra ideológica, se veía desde allí como una oportunidad única. Para las élites criollas fue la señal que llevaban tiempo esperando. Y ojo a esta cita de gente muy cercana a Simón Bolívar porque es absolutamente clave. Decían que el hecho de que la mayoría de los americanos fueran obedientes a los realistas era el obstáculo para el reconocimiento de la independencia. Lo que nos dice esto clarísimamente es que la secesión no fue un movimiento popular, fue un proyecto impulsado desde arriba, por las élites.
Y este gráfico lo deja meridianamente claro. La diferencia es brutal. Mientras las élites locales estaban a tope con la idea de la secesión, la gran mayoría de la población, la gente de a pie, seguía siendo leal al rey. El divorcio entre unos y otros era total. Entonces, ¿qué fue lo que inclinó la balanza al final? Pues básicamente la puntilla la dieron tres factores. Primero, la división interna. Los propios realistas en América se estaban peleando entre ellos. Segundo, la ayuda británica. Metieron dinero y mercenarios para apoyar a los secesionistas. Y tercero, el golpe moral. Los realistas vieron que de España no iban a llegar refuerzos y se vinieron abajo. Bueno, pues hemos puesto todas las cartas sobre la mesa. Hemos analizado a los sospechosos, hemos visto las pruebas, así que llega el momento de dar un veredicto en esta investigación. Entonces, ¿cuál fue la causa de todo? ¿Podemos señalar a un único culpable? ¿Fue Godoy? ¿Fue Napoleón? ¿Fueron las nuevas ideas liberales? ¿O fue la ambición de las élites americanas? Pues la respuesta es que no. No hubo un único culpable. Esto no fue un solo golpe mortal. Fue más bien una muerte por 1000 cortes. Fue la suma de muchas crisis que se fueron alimentando unas a otras. En resumen, lo que tuvimos fue una tormenta perfecta creada por 4 frentes. Primero, una decadencia interna brutal en la corte. Segundo, un shock externo, un enemigo poderosísimo y muy astuto, como Napoleón. Tercero, una guerra civil de ideas que rompió la unidad frente a ese enemigo. Y cuarto, unas élites en América que vieron la oportunidad de su vida y, lógicamente, la aprovecharon. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si un imperio que parecía estar resurgiendo con fuerza se pudo venir abajo no por un solo fallo, sino por una cadena de problemas interconectados, ¿qué nos enseña eso sobre la estabilidad o la fragilidad de nuestro propio mundo? Da que pensar, ¿verdad?